Era 1950 en San Luis de Potosí, una ciudad que estaba comenzando a experimentar los primeros suspiros de modernidad mientras aún conservaba las huellas de un pasado profundo y arraigado en cada esquina. El sol del mediodía caía sobre las calles empedradas, donde los carros de caballos y las primeras bicicletas se cruzaban, creando una mezcla de sonidos y olores que marcaban la vida cotidiana. El aire cálido, denso, parecía fundirse con el bullicio de los mercados, donde se vendían frutas frescas, pan dulce y especias que teñían el ambiente con su aroma. Todo parecía estar en movimiento, pero en el rostro de Laura González había una quietud, como si todo a su alrededor fuera ajeno a ella, absorbida por la angustia de un futuro incierto. Laura había llegado a la ciudad no mucho tiempo atrás, huyendo de la pobreza del campo, donde la vida, aunque tranquila, se le había hecho insoportable. En su pequeña comunidad rural, había trabajado de sol a sol, luchando para que su hijo, Andrés, tuviera lo necesario para sobrevivir. Sin embargo, después de la muerte de su esposo, la vida en el campo se volvió aún más difícil. La falta de trabajo, la escasez de alimentos y la desolación de la casa vacía la empujaron a tomar la difícil decisión de mudarse a la ciudad, en busca de mejores oportunidades. Pero San Luis de Potosí no resultaba ser la tierra prometida que había imaginado. Encontró un empleo en una fábrica textil, que si bien le ofrecía algo de dinero, no resolvía sus problemas más acuciantes. El salario era bajo, las jornadas eran largas, y lo peor de todo, no tenía a nadie en quien confiar para que cuidara a Andrés mientras ella trabajaba. Al principio, Laura había intentado dejar a su hijo con algunas vecinas en la vecindad, pero pronto descubrió que esa no era una opción viable. Las condiciones de vida en su nuevo barrio eran precarias, y aunque había muchas madres en su misma situación, la falta de recursos hacía que las decisiones fueran aún más difíciles. Había escuchado en varias ocasiones a otras mujeres hablar de la falta de opciones, de cómo las madres se veían obligadas a aceptar cualquier tipo de ayuda para poder trabajar. Fue así como, caminando por el mercado una tarde, escuchó de una mujer llamada Isabel, quien, según los rumores, se encargaba del cuidado de niños a cambio de una cantidad accesible. «Busca a la señora Isabel», le susurró una vecina de la tienda de abarrotes, como si estuviera revelando un secreto. «Vive cerca de la Plaza Mayor. Cuida a los niños bien y cobra poco. No te preocupes, no es caro». La mujer, de ojos cansados pero amables, había hablado de Isabel con una familiaridad que la hizo parecer confiable. No obstante, en el fondo de su ser, Laura sentía una ligera incomodidad, una sensación que no lograba identificar con claridad. Quizás era el hecho de que, al igual que ella, otras mujeres en su situación se aferraban a cualquier esperanza, sin importar lo que pudiera suceder. Laura se quedó con esa recomendación en mente, pero la angustia seguía comiéndola por dentro. Necesitaba decidir pronto. El miedo a perder el trabajo y la posibilidad de darle un futuro a Andrés la hicieron finalmente caminar hasta la dirección que le habían dado. La casa de la señora Isabel no estaba lejos, lo que dejó a Laura aún más nerviosa. Era una construcción antigua, en una calle tranquila pero un tanto apartada del bullicio del centro. La fachada de talavera azul, que alguna vez debió haber sido vibrante, ahora parecía deslucida y manchada por el paso del tiempo. Al acercarse, Laura notó que la casa había visto mejores días. El azul de las cerámicas ya estaba opaco, las tejas del techo se levantaban aquí y allá, y las ventanas, aunque abiertas, parecían dejar entrar un aire pesado y cargado. Había algo en esa casa que no podía identificar, una sensación de abandono, tal vez, o la huella de años de soledad que se palpaba en el aire. Cuando Laura tocó la puerta, el sonido de su mano contra la madera crujió de manera incómoda, como si la casa misma estuviera reaccionando ante la intrusión. Unos segundos después, la puerta se abrió lentamente. La mujer que apareció en el umbral tenía más de 70 años, una figura delgada, vestida de negro, que emanaba una presencia inquebrantable. Su rostro, surcado por arrugas profundas, reflejaba una vida de trabajo y sacrificios, pero también de una extraña calma. Tenía los ojos grandes, fijos, que parecían escrutar cada rincón del alma de quien se encontraba frente a ella. Aunque su rostro parecía amable, había algo inquietante en la manera en que observaba a Andrés, como si fuera una pieza que debía ser colocada en su lugar, pero no en el modo en que una madre miraría a su hijo. «Así que necesitas que cuide a tu niño». La pregunta salió de los labios de Isabel de forma directa, casi como si ya supiera la respuesta antes de que Laura hablara. No era un ofrecimiento, sino una afirmación. La mirada fija de la señora Isabel recorrió a Andrés con una intensidad que hizo que Laura sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Por un momento, se sintió observada, juzgada,
como si estuviera siendo evaluada en más de un aspecto. Laura trató de mantener la calma, pero la verdad es que no tenía opción. La fábrica la esperaba, y su hijo necesitaba estar bajo el cuidado de alguien mientras ella trabajaba. 50 pesos por mes, adelantados, dijo Isabel con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Aunque la cifra no era irrisoria, el trato parecía más que justo. Laura pensó por un momento en lo que la señora había dicho: cuida a los niños bien. A pesar de la sonrisa, algo en su interior le decía que no debía confiar completamente en esa mujer, pero las circunstancias y la desesperación se apoderaron de ella. Necesitaba asegurar un futuro para Andrés, y ese futuro dependía de aceptar el trato que la señora Isabel le ofrecía. Está bien, dijo finalmente Laura, sin tener más alternativas. Lo haré. Isabel asintió con una calma que daba la sensación de que ya lo había previsto. La puerta se cerró con suavidad detrás de ella, y Laura, mientras observaba a su hijo caminar hacia dentro de la casa, no pudo evitar sentir que algo había cambiado, como si al cruzar ese umbral, su vida y la de Andrés entraran en un terreno que ya no le pertenecía completamente. El día siguiente llegó con un cielo nublado, como si la atmósfera se hubiera preparado para la despedida de Laura y Andrés. Aquella mañana, el sonido de los pájaros apenas se escuchaba y el aire parecía más denso que de costumbre. Laura, con el corazón apretado, se despidió de su hijo en la entrada de la casa de la señora Isabel. Andrés, sin entender del todo lo que sucedía, comenzó a llorar al sentir que su madre se alejaba. Su pequeño rostro, arrugado por las lágrimas, era la imagen de la inocencia perdida. «Te prometo que volveré pronto, mi amor», dijo Laura con una voz temblorosa, agachándose para acariciar su mejilla. Andrés, aferrado a su madre, apenas podía entender la razón de su tristeza, pero sabía que algo no estaba bien. Con una última mirada llena de desesperación, Laura se alejó. Mientras sus pasos resonaban sobre los adoquines de la calle, sintió que una pesada carga se depositaba sobre sus hombros. Había dejado a su hijo en manos de una mujer que, aunque respetada en el barrio, parecía tener una vida marcada por secretos. La señora Isabel, con su paso lento y pausado, guió a Andrés hacia el interior de la casa. Aunque las paredes parecían imponentes y llenas de historia, el ambiente dentro de la casa era sombrío, incluso desolado. Las habitaciones eran amplias, pero la luz entraba de manera tenue, como si la casa tratara de retener el calor y la vida fuera de sus puertas. Las paredes estaban adornadas con fotografías en blanco y negro, algunas tan antiguas que apenas se podían distinguir los rostros de los niños en ellas. Todos parecían mirar a la cámara con una seriedad incómoda, como si ya supieran que el tiempo no iba a ser amable con ellos. A lo lejos, en una de las habitaciones más grandes, había 3 niños jugando. Pero no era un juego de niños normales. El silencio que llenaba la habitación era casi total. Felipe, Carla y Roberto, con no más de 5 años, se movían con lentitud, como si no estuvieran realmente ahí, como si sus cuerpos jugaran sin que sus mentes participaran. Andrés, que había esperado encontrar algo de alegría en aquellos ojos infantiles, se sintió invadido por una sensación extraña, como si la energía de la habitación fuera absorbida por un vacío invisible. «Estos son Felipe, Carla y Roberto. Ellos también son parte de nuestra familia ahora», dijo la señora Isabel en tono solemne, como si estuviera presentando a una nueva camada de niños, pero sin el brillo que uno esperaría en un hogar lleno de vida. Los niños apenas levantaron la mirada para saludar a Andrés. Había algo en sus ojos, una sombra que no se podía identificar, que los hacía parecer más viejos de lo que realmente eran. Isabel, con su paso lento y constante, se dirigió hacia la cocina, dejando a los niños a solas con Andrés. El pequeño, que aún sentía la opresión en su pecho por la separación de su madre, no sabía qué hacer. Se quedó observando a los demás, esperando que al menos uno de ellos hablara, que al menos uno se moviera con la energía que un niño debería tener. Pero todos permanecían en silencio, sin hacer más que mover los pequeños muñecos de madera que tenían en las manos. Fue Felipe quien, de repente, rompió el silencio. Se acercó a Andrés con una expresión en su rostro que parecía más seria de lo que cualquier niño de su edad debería ser. En voz baja, casi como si estuviera compartiendo un oscuro secreto, le susurró al oído: «Nunca digas que te sientes mal, ¿ok?». Andrés, confundido, lo miró fijamente. ¿Por qué no debía decirlo? ¿Qué pasaba si lo hacía? Antes de que pudiera formular otra pregunta, Carla, la niña que parecía la más tranquila de todos, se inclinó hacia él y, con un tono aún más bajo, continuó: «Porque cuando te sientes mal, no vuelves a salir». Sus palabras cayeron sobre Andrés como una losa de piedra.
La frialdad en su voz no encajaba con la dulzura de una niña de su edad. Había algo peligroso en esa afirmación, algo que le heló la sangre. En ese momento, Roberto, el más pequeño de los tres, que apenas podía hablar bien, se levantó del suelo, miró a Andrés con sus ojos grandes y vulnerables, y agregó: «Mi hermano nunca volvió después de que se enfermó». Su voz era tan baja que Andrés apenas pudo oírla, pero la sensación que acompañó esas palabras fue tan fuerte que el niño sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. De alguna manera, Andrés comprendió que algo no estaba bien, pero no sabía cómo ni por qué. Los tres niños seguían allí, jugando, como si nada de lo que acababan de decir tuviera peso. El ambiente, que ya era denso y sombrío, parecía volverse aún más pesado. Andrés miró las paredes, las fotografías de los niños que lo observaban desde el pasado, y por un momento se sintió atrapado en un lugar del que no podía escapar. Miró hacia la puerta, esperando ver a la señora Isabel regresar, pero no lo hizo. El tiempo parecía haberse detenido, y el silencio, que antes era solo un ruido de fondo, se convirtió en un enemigo invisible que lo rodeaba. Los niños seguían jugando, pero Andrés ya no podía concentrarse en ellos. El miedo comenzaba a instalarse en su pecho, una sensación que no sabía cómo describir, pero que le decía que algo terrible estaba a punto de suceder. Por un momento, pensó en llamar a su madre, pero sabía que no podía. No en ese lugar. No con esos niños, cuya mirada distante parecía ocultar secretos que no eran de este mundo. Felipe, Carla y Roberto continuaban con su juego, como si nada hubiera sucedido, pero Andrés ya no podía ignorar las palabras que le habían dicho. Se preguntó qué era eso de no volver a salir. ¿A dónde irían los niños que se sentían mal? ¿Por qué nunca más volverían a salir? El miedo le nubló la mente, pero algo dentro de él le dijo que no debía hablar de lo que sentía. No debía mostrar que estaba asustado, que algo lo aterraba. Mientras las horas pasaban lentamente, Andrés comenzó a sentirse cada vez más incómodo en ese lugar. Cada rincón de la casa parecía vigilante, cada sombra parecía moverse con voluntad propia. El tiempo se estiraba interminablemente, y aunque la señora Isabel finalmente regresó a la habitación, su presencia no aliviaba el pavor que Andrés sentía. Mientras Laura se encontraba en la fábrica, trabajando en las interminables máquinas que tejían hilos de lana y algodón, su mente no podía dejar de vagar hacia Andrés. Cada paso de la jornada se sentía más largo que el anterior. El ruido de las máquinas, que normalmente la envolvía en una especie de trance, hoy le parecía ensordecedor, como si cada giro de las ruedas metálicas aumentara su ansiedad. Laura trató de concentrarse, pero en su mente solo había un pensamiento. Su hijo, su pequeño Andrés, estaba en un lugar extraño, bajo el cuidado de una mujer que no lograba confiar del todo. Cada vez que pensaba en ello, una sensación inquietante se apoderaba de ella, como si estuviera ignorando una señal crucial. Ese día, las vecinas en la vecindad donde vivía Laura parecían más conversadoras que de costumbre. Al principio, Laura no les prestó mucha atención, pero cuando escuchó su nombre entre las conversaciones, su curiosidad la hizo acercarse a ellas. Los murmullos llenaban el aire del patio común, y algunas de las mujeres, sentadas en las bancas bajo el techo de láminas, comentaban sobre la señora Isabel, la mujer que ahora cuidaba a Andrés. «Dicen que la señora Isabel es un ángel, que ha cuidado a los niños del barrio durante años», dijo una vecina, su voz suave, casi como un susurro. «Un ángel», sí, contestó otra mujer, con un tono que mezclaba respeto y algo más. «Pero algunos, después de estar con ella, desaparecen. Los niños que se enferman, nadie sabe qué les pasa». El comentario hizo que Laura se detuviera en seco, el corazón comenzando a latir con más fuerza. El sudor le perló la frente, y un escalofrío recorrió su espalda. Recordó las palabras de los niños en la casa de Isabel, lo que Felipe, Carla y Roberto le habían dicho sobre los niños que se sentían mal. No pudo evitar sentir que algo en su estómago comenzaba a revolverse. Sin embargo, no había espacio para más dudas. Necesitaba ese trabajo, necesitaba que Andrés estuviera cuidado. Sobre todo, no podía permitirse cuestionar demasiado a la mujer que había ofrecido una solución tan asequible en tiempos tan difíciles. Con el corazón pesado y los pensamientos nublados por el miedo, Laura siguió adelante con su jornada. No tenía pruebas de nada, solo rumores, y en ese momento, los rumores parecían ser lo único que se interponía entre su vida diaria y la decisión que había tomado. Cuando finalmente llegó a la casa de la señora Isabel para recoger a Andrés, la luz del atardecer comenzaba a teñir el horizonte. Al principio, Laura notó algo raro: el silencio. No el silencio relajante que había esperado, sino un silencio tenso, como si algo estuviera fuera de lugar. Al entrar,
La casa se sentía aún más sombría que la mañana anterior. La señora Isabel, que normalmente solía recibirla con su habitual calma, no apareció inmediatamente. Laura comenzó a llamar suavemente a Andrés, pero no recibió respuesta. El eco de sus palabras recorría la casa vacía. Finalmente, la señora Isabel apareció en la puerta de la habitación donde Andrés había estado. Tenía una expresión inexpresiva en su rostro, como si nada de lo que estuviera sucediendo fuera relevante. «Está en su habitación», dijo simplemente, como si no fuera nada fuera de lo común. Laura se dirigió rápidamente hacia allí, y al abrir la puerta, vio a Andrés sentado en la cama. El niño, normalmente lleno de energía, ahora estaba inmóvil, con la cabeza agachada, su rostro más pálido de lo normal. Cuando Laura se acercó, Andrés levantó la mirada, pero sus ojos no reflejaban la vitalidad que normalmente tenía. Estaba callado, su rostro distante. «Todo está bien, mi amor». Laura preguntó con suavidad, tratando de disipar la inquietud que se estaba formando en su pecho. Pero Andrés no respondió. En su lugar, simplemente bajó la cabeza y no dijo ni una palabra más. Laura sintió como una pequeña punzada de miedo se instalaba en su corazón, pero trató de calmarse. Después de todo, quizás el niño solo se había cansado. Tal vez estaba más tranquilo en el hogar de la señora Isabel. Al fin y al cabo, eso era lo que había querido creer. Esa noche, después de un largo día de trabajo, Laura se recostó en su cama en la vecindad. Andrés, por fin, se había quedado dormido en el cuarto que compartían, pero el miedo seguía atormentando a Laura, como una sombra invisible que no se desvanecía. Cuando el silencio de la noche se había asentado, Laura escuchó unos susurros provenientes del patio común. Las voces suaves de las vecinas llegaban a sus oídos, cargadas de misterio y temores. «Los niños que se quedan con la señora Isabel, a veces desaparecen», dijo una voz, y el susurro hizo que Laura se tensara. «Después de que se enferman, nadie los ve más». Las palabras resonaron en la cabeza de Laura como un eco aterrador. Aunque las voces continuaban, ella no pudo oír nada más. Todo a su alrededor comenzó a girar. La imagen de Andrés, su rostro pálido y sus ojos vacíos, apareció de nuevo en su mente, y con ella, una sensación de desasosiego que la hizo sentir que algo terrible estaba ocurriendo, pero no podía entender qué. Laura trató de calmarse, diciéndose a sí misma que no debía ser tan paranoica. Quizás la señora Isabel simplemente cuidaba a los niños de manera estricta, y tal vez Andrés solo estaba cansado por el día. Sin embargo, el nudo en su estómago seguía presente. Algo no cuadraba, pero la necesidad de trabajo y su confianza en la señora Isabel seguían siendo más fuertes que cualquier duda que pudiera surgir. Esa noche, mientras miraba a Andrés dormido, Laura sintió que la sombra de la duda comenzaba a crecer. Algo dentro de ella sabía que debía actuar. Pero, ¿qué podía hacer sin pruebas? ¿Cómo enfrentarse a algo tan insidioso sin siquiera saber lo que estaba pasando? La incertidumbre la consumía mientras las horas avanzaban en la penumbra de su vecindad. La mañana siguiente llegó con la promesa de que todo estaría bien. Laura intentó convencerse de que no debía preocuparse más de la cuenta. Pero la sombra de la duda había quedado plantada en su mente, creciendo, tomando forma. Y aunque el día se desenvolvía con su ritmo habitual, Laura no podía evitar preguntarse, ¿qué ocurría realmente dentro de esa casa? La tarde había caído rápidamente sobre San Luis de Potosí, trayendo consigo la frescura del aire nocturno que usualmente aliviaba el calor del día. Sin embargo, esa noche, el aire parecía pesado, cargado de presagios oscuros que envolvían la ciudad. Laura no podía dejar de pensar en Andrés, su hijo que parecía estar cada vez más apagado, más distante desde que comenzó a quedarse con la señora Isabel. Aunque ella había intentado convencer a sí misma de que todo era normal, algo en su interior seguía inquieta, como una sombra que no podía apartar. Esa tarde, decidió no esperar hasta el final del día como había hecho siempre. Algo la impulsó a ir antes, a comprobar que su hijo estuviera bien, antes de que la angustia la consumiera por completo. Cuando llegó a la casa de la señora Isabel, se encontró con una puerta cerrada. En otro tiempo, habría sido una escena común. La señora Isabel probablemente estaba ocupada con las tareas del hogar, atendiendo a los niños. Pero en ese momento, algo en la imagen de la casa cerrada la hizo sentirse aún más tensa. El silencio que rodeaba la casa le parecía más denso de lo habitual, más desconcertante. Un nudo comenzó a formarse en su estómago, una sensación tan fuerte que la hizo dirigirse rápidamente hacia la vecina que vivía más cerca, con la esperanza de obtener alguna respuesta. Se fue con uno de los niños, creo que al médico, pero no sé por qué tan tarde, le dijo la vecina, como si hablara de algo trivial. Ya lo hizo antes,
pero lo raro es que no ha vuelto aún. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa que, en ese momento, parecían más siniestros que hermosos. A medida que las horas pasaban, el nudo en el estómago de Laura se apretaba con más fuerza. El miedo, que había comenzado como una leve preocupación, se transformó en un terror palpable. Sentía que algo no estaba bien, algo mucho más oscuro de lo que había podido imaginar. Decidió que no podía esperar más. No quería ser una madre que ignorara lo que sucedía bajo su nariz, así que se armó de valor y decidió ir por Andrés antes de que fuera demasiado tarde. Al llegar a la casa de Isabel, algo aún más inquietante la recibió. El lugar estaba extrañamente vacío. No había señales de la señora Isabel ni de los niños. El silencio que se respiraba en el aire se sentía opresivo, como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento. Laura dudó por un momento, preguntándose si había hecho bien en llegar tan temprano. Sin embargo, una fuerza más allá de su voluntad la empujó a entrar. La puerta estaba entreabierta, y aunque sus instintos le decían que no debía hacerlo, su curiosidad y miedo la impulsaron a dar un paso hacia adentro. Al caminar por la casa, Laura notó que las habitaciones estaban en un extraño estado de desorden, como si alguien hubiera dejado todo a medio hacer. No había rastro de los niños, ni de la señora Isabel, excepto por las huellas de unos zapatos viejos en el suelo. El sentimiento de incomodidad se intensificó, pero lo que Laura no sabía era que ese era solo el principio. Al subir las escaleras, se dio cuenta de que la casa parecía más grande de lo que había imaginado desde el exterior. En el segundo piso, algo la detuvo, una puerta entreabierta al fondo del pasillo. Aunque el sonido de sus propios pasos sobre las escaleras parecía ensordecedor, una quietud lo envolvía todo. Se acercó a la puerta con cautela, su respiración más rápida de lo habitual, y al asomarse, vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. A lo lejos, la luz tenue de una lámpara iluminaba unos escalones que descendían hacia la oscuridad del sótano. Algo en su interior la instó a bajar. La curiosidad pudo más que el miedo, y lentamente, con el alma en vilo, comenzó a bajar por los escalones de madera que crujían bajo su peso. La oscuridad envolvía la escalera a medida que avanzaba, y el aire estaba más frío, más denso a medida que se adentraba en la oscuridad del sótano. Los pasos resonaban en las paredes de piedra, como si el mismo lugar estuviera observándola, esperando su próxima decisión. Al llegar al fondo, la visión que se le presentó la dejó helada. La señora Isabel estaba allí, pero no estaba sola. La mujer hablaba entre sombras, murmurando palabras que no parecían tener sentido. Sus manos recorrían con movimientos meticulosos los frascos que llenaban la mesa, algunos con polvo blanco, otros con líquidos de tonos extraños, como si estuviera preparando algo. Isabel murmuraba para sí misma, como si estuviera perdida en sus propios pensamientos. Es necesario ampliarlo. Pronto tendremos más ángeles, repetía en un tono bajo, pero con una extraña serenidad en sus palabras. El aire en el sótano se volvió aún más pesado, y Laura sintió que sus piernas flaqueaban. Un sudor frío comenzó a recorrer su frente mientras las palabras de la señora Isabel se iban filtrando en su mente. Más ángeles. ¿Qué significaba eso? No podía creer lo que estaba oyendo. Laura había oído historias extrañas sobre la señora Isabel, pero nunca imaginó que la realidad sería tan aterradora. Fue entonces cuando Laura comprendió la verdad. La señora Isabel no cuidaba a los niños, los mantenía cautivos, esperando que enfermaran para enviarles una muerte misericordiosa. Las piezas comenzaron a encajar en su mente. Los niños pálidos, el comportamiento extraño de Andrés, las inquietantes palabras de Felipe, Carla y Roberto. Isabel no estaba salvando a los niños, los estaba condenando. Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, un ruido de pasos comenzó a acercarse. Laura levantó la vista, y a lo lejos vio la figura de la señora Isabel, que se acercaba lentamente hacia ella. El terror llenó el corazón de Laura, y sin pensarlo dos veces, dio media vuelta y comenzó a correr hacia las escaleras. El sonido de los pasos se aceleró detrás de ella, pero Laura no miró atrás. Todo lo que quería era salir de esa casa, sacar a su hijo de allí, y huir lo más rápido posible. Con el miedo corriéndole por las venas, Laura subió las escaleras a toda prisa, el sonido de sus propios pasos resonando como una alarma en su cabeza. Cuando llegó al pasillo, apenas tuvo tiempo de abrir la puerta y salir antes de que la señora Isabel pudiera alcanzarla. El corazón de Laura latía con fuerza, pero en ese momento, su única prioridad era escapar. Sabía que debía encontrar a Andrés, que debía sacarlo de esa casa antes de que fuera demasiado tarde. La noche había caído sobre San Luis de Potosí,
y la ciudad estaba envuelta en una calma inquietante, como si esperara una revelación, una confrontación que cambiaría para siempre el curso de la vida de Laura y los niños. Tras huir del sótano y llegar a la habitación de Andrés, el miedo de Laura se transformó en una desesperación palpable. Debía salvar a su hijo. No podía permitir que Andrés, o cualquiera de los otros niños, cayera bajo el control de la señora Isabel. No después de lo que había visto en ese sótano. Con el corazón palpitante y los ojos llenos de lágrimas, Laura corrió de un cuarto a otro, despertando a los niños con urgencia. Felipe, Carla, Roberto, todos estaban allí, aparentemente dormidos, pero aún bajo el hechizo de la señora Isabel. Los miró rápidamente, buscando señales de que aún había esperanza. El temor se mezclaba con la furia. ¿Cómo había sido posible que la señora Isabel hubiera logrado someterlos a todos, incluso a ella misma, con una simple fachada de amabilidad? En ese momento, los niños comenzaron a despertarse, y Laura los instó a seguirla. «Tenemos que salir de aquí. Rápido», los urgió, con la voz temblando de miedo, pero con una fuerza inquebrantable que solo una madre podía tener. Los niños, más débiles de lo que Laura esperaba, apenas podían mantenerse en pie, pero el terror en sus ojos reflejaba lo que ella sentía. Al instante, la señora Isabel apareció en el pasillo, con su rostro frío e imperturbable. «¿A dónde creen que van?», su voz resonó en el aire, grave y autoritaria, como si hubiera sido entrenada durante años para mantener el control. «Déjalos en paz», gritó Laura, corriendo hacia ella sin pensarlo dos veces, con los niños detrás de ella. En ese momento, todo lo que importaba era que pudiera protegerlos, que pudiera salvarlos del destino terrible que la señora Isabel les había preparado. La señora Isabel, con su rostro arrugado y su cuerpo frágil, se interponía en su camino. «Los ángeles merecen descansar», murmuró, casi como una plegaria. «¿No lo entiendes, Laura? Ellos son los elegidos para ir al cielo. No sufren más. No sienten más». La joven madre, con el miedo atenazándola, empujó a Isabel con todas sus fuerzas. Era una lucha desigual. Isabel estaba más fuerte, más controlada, mientras que Laura solo estaba llena de desesperación. Pero con una furia renovada, Laura logró tumbar a la anciana al suelo, y, en un último acto de valentía, arrastró a los niños fuera de la casa, corriendo por el pasillo oscuro, a través de la puerta trasera, hacia la libertad. Con el corazón latiendo en sus oídos, Laura corrió por la calle desierta, llevando consigo a los niños, todos temblando, pero libres. El aire de la noche les golpeaba el rostro mientras las luces de la ciudad se desvanecían detrás de ellos. Laura no se detuvo hasta llegar al primer policía que vio. Agonizando por el miedo y la ansiedad, les explicó todo lo que había sucedido. La policía, atónita, rápidamente se movilizó hacia la casa de la señora Isabel. Cuando llegaron, lo que encontraron fue algo que nadie en la ciudad había esperado. En el sótano de la casa, bajo las sombras, yacían decenas de pequeñas tumbas, algunas apenas cubiertas de tierra, otras más recientes. Cada una de ellas tenía una pequeña cruz, y en cada una foto, como si la señora Isabel hubiera querido asegurarse de que sus ángeles fueran recordados, incluso después de haber sido enviados al cielo. Los frascos de veneno, los papeles que detallaban las fechas de muerte y las dosis administradas, y las sombras que se cernían sobre el lugar, daban testimonio del horror que había ocurrido allí. La señora Isabel, cuando fue encontrada, seguía en su mundo, hablándole a las sombras, convenciéndose de que había hecho lo correcto. «Yo solo los liberaba del sufrimiento», repetía una y otra vez. «Ellos lo necesitaban. Ellos lo querían. Era misericordia». Pero la policía no pudo ignorar los crímenes. Isabel fue arrestada, y tras una larga investigación, las piezas del rompecabezas fueron encajando. Se descubrió que su misión había comenzado mucho antes, cuando, en su juventud, perdió a su hijo Pablo. La muerte de él, a causa de una fiebre maltratada, marcó el inicio de su descenso hacia la locura. Su hijo, el primero, fue el primer ángel al que ella envió al cielo. La señora Isabel comenzó a ver la muerte como un alivio, un acto de bondad, una forma de liberar a los niños del sufrimiento de este mundo. Con su dolor transformado en una necesidad enfermiza de salvar a los demás, fue tejiendo su macabra red, engañando a las madres desesperadas para que le dejaran a sus hijos a cambio de una miseria. Su juicio fue aún más desconcertante para los que seguían el caso. Isabel no mostró signos de arrepentimiento, sino una tranquilidad inquietante. Creía firmemente que lo que había hecho era correcto, que había actuado por el bien de esos niños, y defendió su misión con una convicción escalofriante.
Pero la sociedad no podía permitir que su mente perturbada siguiera imponiendo su voluntad sobre los más indefensos. Fue condenada a cadena perpetua, pero el daño ya estaba hecho. Las cicatrices dejadas por sus crímenes eran profundas y permanentes. La ciudad, que había sido testigo del horror que la señora Isabel había sembrado durante décadas, intentó sanar de la única forma que conocía, destruyendo el símbolo de su maldad. La casa de la señora Isabel fue demolida, y en su lugar, se construyó un parque público, un lugar que simbolizaba el renacimiento de la esperanza, donde los niños podrían jugar libremente, sin el peso de la sombra que había sido la señora Isabel. Durante los siguientes meses, Laura y los demás niños sobrevivientes comenzaron a encontrar una nueva normalidad. Andrés, aunque marcado por lo vivido, encontró consuelo en los brazos de su madre. El miedo que había llenado su corazón comenzó a desvanecerse lentamente, reemplazado por el amor y la seguridad de estar a salvo. Los niños sobrevivientes también encontraron una forma de sanar, aunque el dolor nunca desapareció por completo. Las noches todavía les traían pesadillas, y el recuerdo de lo que habían sufrido permaneció, pero estaban vivos. Y, al final, eso era lo que más importaba. Cada año, en el aniversario de los niños que nunca volvieron, Laura, Andrés y los demás niños sobrevivientes se dirigían al parque que había sido construido en el lugar donde la casa de Isabel una vez se erguía. Se detenían frente a las pequeñas placas conmemorativas de los niños, plantaban flores y rezaban por ellos, pero también por el valor que habían encontrado dentro de sí mismos. El parque ya no era un lugar de terror, sino un santuario de memoria, un lugar donde los sobrevivientes honraban a aquellos que habían perdido, y también, a sí mismos, por haber tenido la fuerza para enfrentar lo impensable.